Hay historias que el tiempo parece querer enterrar, pero que el mar se niega a olvidar. Hoy vamos a sacar a la luz una de ellas, una leyenda increíble sobre unos hombres que se atrevieron a desafiar a todo un imperio. Esta es la historia de los marinos de Quíos. Esta frase, la verdad, lo resume todo a la perfección. Porque esta es una historia sobre una elección brutal, lealtad ciega o la arriesgadísima búsqueda de la propia libertad. Aquí empieza nuestro viaje, un viaje al corazón del Egeo, donde el coraje se medía en el mar. Todo arranca en una isla, un lugar de esos azotados por el viento y bañados por el sol del Mediterráneo. El escenario de esta epopeya no es otro que la orgullosa isla de Quíos. Y dicen que sus olas todavía susurran esta historia a quien sabe escuchar. No, para nada. Era una auténtica joya en mitad del Egeo. De sus colinas salía el vino más famoso y codiciado de toda Grecia, y sus puertos eran un hervidero de actividad, llenos hasta los topes de barcos ágiles, rápidos. Quíos era sinónimo de riqueza, sí, pero sobre todo de poder naval. Y claro, el corazón de ese poder eran sus marineros. Se dice que desde la cuna aprendían el lenguaje de las estrellas y del viento. No eran simples comerciantes o guerreros. Eran, como se suele decir, auténticos poetas del timón y de la vela, los maestros indiscutibles del mar. Bueno, y aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Durante años, la flota de Quíos navegó bajo la bandera de Atenas, dentro de la famosa Liga de Delos. En teoría era una alianza, sí, pero con el paso de las décadas y la guerra del Peloponeso de por medio, se convirtió en algo muy distinto. El corazón de la isla ya no latía al mismo ritmo que el del imperio. Esto lo explica perfectamente. Lo que empezó siendo una promesa de protección mutua se había convertido en la práctica en una carga insoportable. Atenas, metida de lleno en su larguísima y costosísima guerra con Esparta, ya no pedía aliados, no, exigía súbditos. Reclamaba tributos cada vez más altos, la entrega de sus mejores barcos y sobre todo una obediencia ciega para financiar su guerra. O sea, un yugo en toda regla, pero disfrazado de alianza. Y claro, la tensión empezó a mascarse en el ambiente. El descontento se convirtió en un murmullo que recorría la isla de punta a punta. En secreto, en voz baja, se empezaron a pronunciar palabras que hasta entonces eran tabú. Esparta, el gran enemigo de Atenas. Libertad, levantamiento. La semilla de la rebelión ya estaba plantada. El punto de no retorno llegó en una reunión secreta del Consejo de Quíos. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada con el peso de generaciones enteras. Ya no había vuelta atrás. Era el momento de tomar una decisión, una que iba a cambiar la historia para siempre. Y en el silencio tenso de aquella noche, la decisión se tomó. Justo en esa calma que siempre precede a la tormenta, Quíos eligió su propio camino. Un camino lleno de peligros, incierto sí, pero al fin y al cabo, suyo. El plan era increíblemente audaz, muy arriesgado. Justo después de esa reunión, un único barco partió al amparo de la noche, sin estandartes, en un silencio sepulcral. Su destino, Esparta. Su misión, nada menos que forjar una alianza con el mayor enemigo de sus amos. Este fue el mensaje tal cual que el emisario de Quíos llevó a los espartanos. Una declaración de intenciones, clarísima y directa. No ofrecían sumisión, no, ofrecían una alianza de igual a igual para derribar al poder que dominaba el Egeo. Una oferta que, por supuesto, Esparta no podía rechazar. Y así, sin más, la rebelión estalló. Una lucha simbolizada a la perfección por sus emblemas. Por un lado, el delfín de Quíos, ágil, libre, saltando sobre las olas, y por el otro, el búho de Atenas, símbolo de una sabiduría que para ellos se había vuelto tiranía. Apuntad bien esta fecha, 412 a.C. El mar la marcó en su memoria. Y el momento no fue casual, para nada. Atenas acababa de sufrir una derrota catastrófica en Sicilia. El gigante estaba herido, era vulnerable. Para la gente de Quíos era ahora o nunca. Ese fue el año en que le dijeron al mundo que su libertad no estaba en venta. Para aquellos marineros, ese día supuso el fin de la sumisión. Arriaron para siempre el estandarte del búho ateniense. Fue un acto simbólico de una fuerza tremenda. Significaba romper con el pasado para poder forjar su propio futuro. Y en su lugar, izaron su propio símbolo, el delfín. Imaginaos el momento. Cientos de barcos en los puertos de Quíos, alzando a la vez las velas con la imagen de ese delfín saltando libre. No era solo una bandera nueva, era toda una declaración de independencia. A ver, lo realmente interesante de esto es la naturaleza del conflicto. Atenas, por supuesto, tenía más barcos, una flota enorme. Pero los marinos de Quíos tenían algo que no se puede contar con números. Eran más rápidos, más hábiles navegando y, sobre todo, luchaban con la determinación de quien defiende su casa.
La guerra, como os podéis imaginar, fue brutal, y las aguas del Egeo se tiñeron de sangre. Pero las consecuencias de esta rebelión fueron mucho más allá de las batallas, dejaron una marca imborrable en la historia. O sea que la clave de todo esto es que aunque Atenas al final aguantó el golpe, su imperio, que ya venía tocado de la guerra en Sicilia, quedó herido de muerte. Quíos abrió la primera grieta seria, demostraron al mundo que el gigante no era invencible, su valentía se convirtió en leyenda e inspiró a otras ciudades a soñar con ser libres. Luchaban, como dice la fuente, porque temían más vivir sin honor que morir. Y este es el eco que ha llegado hasta hoy. Los marinos de Quíos no fueron solo navegantes excepcionales, fueron soñadores que se atrevieron a construir su propio destino. Una historia que nos recuerda que, a veces, para encontrar un nuevo rumbo, es necesario levar anclas y alzar las velas, incluso contra la peor de las tormentas.